Amigos, me encuentro con la directora Ana Endara, el alma detrás de Querido Trópico. Ana, un placer compartir contigo después de vivir tantas experiencias en este año que tiene esta película dando vueltas por el mundo y llevándose todos los premios, que es lo principal. Felicidades por eso. Cuéntanos un poco, remóntanos a cuando empezó el concepto de qué es lo que querías demostrar y contar esa historia de Querido Trópico. Bueno, muchas gracias, Alex. Para mí es especial que tú estés acá porque tú estuviste en el estreno mundial de Querido Trópico que fue en Toronto hace casi un año y ahora estamos aquí volviendo a casa. Sí, bueno, Querido Trópico es un poco pensar sobre el cuidado, sobre cómo cuidamos a los seres queridos o cómo a veces uno está solo y necesita ser cuidado. Es un poco una reflexión en torno a ese tema tan familiar, tan íntimo, femenino. Es un universo, como tú viste, un universo muy femenino, el de la película, muy de mujeres protagonistas. Eh, y sí, Pero es un universo, a pesar de ser femenino, que conecta con todos. Todos sí, podemos vivir y pasar por esas experiencias en cualquiera de los matices que está presentada la película, ¿no? Y creo que eso es una de las cosas interesantes que ustedes como espectadores van a disfrutar. No es una película de mujeres, es una película sobre dos mujeres con una historia universal. es Y así. me parece que eso va a conectar con todo el mundo. Fue un proyecto de amor que inició como. El concepto original fue ese, lo que querías contar esa historia de soledad, de adultez. ¿Cómo fue? Sí, es reflexionar sobre el tema de la maternidad, sobre el tema del cuidar, sobre el tema de los padres que se hacen mayores, un poco sobre esa mezcla de cosas y inventarme a estos personajes que se encuentran en este patio de esta casa y crean un puente, ¿no? Crean un vínculo entre ellas. Ese vínculo viene de la mano de dos grandes actrices que te dan la película, te lo hicieron todo mucho más fácil, Sí. dos reconocidas actrices. ¿Cómo fue escogerlas? ¿Cómo llegaron al proyecto? Porque sé que hay historias interesantes detrás. Sí, bueno, con Paulina García el guión llegó a sus manos. Ella había hecho una coproducción, había hecho una película en Colombia y Querido Trópico es una coproducción Coproducción. Panamá-Colombia. Entonces, de alguna manera, el radar de ella estaba abierta para películas de la región. Leyó el proyecto, le gustó y tuvimos un encuentro por Zoom que fue como, sí, realmente una conversación muy, muy grata y decidimos trabajar juntas. Yo tuve que reescribir un poco para ella porque el personaje era de una mujer de más edad, pero una vez hicimos ese trabajo, luego junto con ella terminé de hacer el casting para el personaje de Ana María, que la interpreta Jenny Navarrete. Ella es una actriz colombiana, también talentosísima, y fue muy, muy provechoso sumar a Paulina en el proceso del casting, porque como tú bien dices, la película es un poco la química que pasa entre el encuentro de estas dos poderosas actrices, ¿no? Incluso en los Entonces, silencios. exactamente. En los silencios hay más, se dice más que con las palabras muchas veces. Esta película fue grabada, creo que la mayoría parte en Panamá, y Panamá también es parte de la historia. Es una Ujú. narrativa con los sonidos de los animalitos, con la lluvia. ¿Cómo fue eso, meter eso, esa parte de lo que es Panamá para contar esta increíble historia? Sí, está rodada totalmente en Panamá, 100% en Panamá. Sí, es una coproducción, hay talento de muchas partes de Latinoamérica. Casi toda la película pasa dentro de una casa, más sin embargo, hay mucha gente que la ha visto en muchos lados del mundo y panameños que están por ahí, que se enteran que hay una película panameña y van y después me dicen gracias porque me sentí en Panamá. Y es desde los aguaceros hasta efectivamente los sonidos de la película, Y los insectos. los insectos que están por todos lados. Yo estoy muy orgullosa de cómo está retratado mi país ahí, porque siento que no es el típico, o sea, no hay una toma del Puente de las Américas ni una toma del Tornillo, pero es Panamá Lo y lo sientes. sientes y lo respiras de otra manera, ¿no? Querido Trópico llega a las salas de cine en un momento donde este tipo de historias quizás no son las más seguidas, pero son historias que hay que contar y que crean la diferencia en lo que se ha hecho cinematográficamente en Panamá. Mm. Nunca hemos tenido un tipo de drama tan importante, tan profundo, y por eso te felicito y te exhorto a que sigas haciendo este tipo de historias que también cuentan, y es lo que quiero que mucha gente vaya a disfrutar y a descubrir, de ver una película que quizás usted no se va a reír,
pero se va a identificar en muchas partes. ¿Tú crees que no se van a reír? Hay Bueno, gente... hay momentos hilarantes y también está la risa nerviosa. Sí, sí, también. Hay una risa nerviosa También. que también va a salir y ustedes van a descubrir de qué se trata, porque la historia te va llevando a través de diferentes momentos, ¿no? Y a la hora de cuando tú escribías ese guión, que como me dicen, se fue transformando a lo largo que iba pasando la película, Sí. ¿pensaste, quiero meterle más comedia, quiero que sea algo más de suspenso, o simplemente se fue dando como iban haciendo la historia y los sentimientos que se iban encontrando? Hay una mezcla de todo, porque yo, o sea, Querido Trópico trata temas complejos, pero yo siento que reírnos es parte importante de tratar los temas complejos, en el cine y en la vida. O sea, si en la vida estás en un tema Exacto. complejo, en un momento de una dificultad, es tener la risa como un salvavidas es súper importante. Tener a alguien con quien reírte de lo que te estás pasando es súper importante. Entonces, eso también está en la película. Y claro, había cosas que yo escribía y que yo estaba recordando hoy que a mí me gustaba mucho cuando estaba escribiendo el guión pararme a las 5 de la mañana a escribir. No sé por qué, pero esa era la hora de escribir Querido Trópico. Era como entre 5 y 7 de la mañana y después no. O sea, eso. Y muchos días me levanté a trabajar en esa hora y quizás tenía que ver con, no sé, con el silencio, con estar como muy como en soledad con lo que estaba escribiendo. Y hay cosas que uno escribe y claro, uno dice se van a reír y no lo sabes, pero luego cuando llegan estas actrices maravillosas agarran eso y lo llevan a una cosa que, ¿no? Lo traen a la vida. Es una cosa muy satisfactoria. El recorrido de Querido Trópico desde el estreno mundial el año pasado, porque es un proyecto que quizás tiene mucho más tiempo de haber sido culminado, ha tenido reconocimiento, has ganado muchos premios. ¿Cuál es la recepción de todos los otros países y de la gente que ve la película? Que te haya sorprendido, quizás es que mira, nunca pensé que podían haberlo sacado de ese contexto al diferente que quizás al que tú querías exponer. Sí, no sé, yo creo que es, quizás por ser una película tan como de personal o de la vida o de los sentimientos que uno inevitablemente va a pasar por ahí, o sea, de tener padres que se hacen mayores o... es una película que conecta con muchas culturas, es una película que ha hecho llorar y reír a gente en muchos países muy, muy distintos. Me sorprende quizás mucho cómo en Francia, por ejemplo, todo el tema de la tercera edad se vive de manera muy distinta. Es una película que ha recibido muchos premios en Francia y también tiene que ver con el cine en Francia está lleno de gente de la tercera edad, claro, de mujeres que en la tercera edad van con sus amigas al cine, tienen una vida independiente, en sociedad, en la calle, ¿no? Que eso me hace reflexionar más bien cómo envejecemos en Latinoamérica, más bien escondidos, más bien como, ¿no? Guardados. Como si se acabara la vida. Como si se acabara la vida. Y entonces es interesante cómo eso me plantea una pregunta a mí, ¿no? Sobre nuestras sociedades, sobre cómo queremos envejecer nosotras en nuestras sociedades, cómo queremos envejecer todos y qué derechos queremos tener, ¿no? Entonces sí es una comunicación, siempre ha habido un para atrás de la película en todo lugar al que va. Eso es muy satisfactorio realmente. Esta historia llega a los cines con mucha expectativa, después de todos los premios que ha tenido, después de la posible nominación que representa Panamá en los Oscars. Ojalá estoy votando por eso, que eso pase, y si no es este año el otro. Oye, has creado una amistad tan grande con tu protagonista que ya incluso estás trabajando nuevos proyectos con ella. Sí, con Paulina García, es así. Es una gran actriz, Pali, y siento que sí, nos hicimos amigas, nos reímos mucho haciendo la película, teníamos nuestro ritual de fumarnos nuestro cigarrito después de almorzar todos los días en el rodaje. Y hablamos mucho de la vida, entonces sí, escribimos otra peli con Pilar y yo para pensando ya en ella desde el inicio y bueno, ganamos el Fondo Cine de Panamá y ahí vamos a ahí viene ese proyecto más adelante. Bueno, hay mucho más de qué contarles de la vida y la carrera de Ana Endara y estoy seguro que es una de nuestras máximas representantes del cine nacional. Te admiro, te quiero. Gracias, y he apoyado este proyecto desde el día 1 porque de verdad conecté muchísimo, me emocionó y dije, wow, finalmente una película que esté al nivel
de tener un cine internacional y es una producción panameña, una coproducción con Colombia, pero con mucho equipo panameño, personal panameño trabajando detrás de cámaras y también esa afinidad que tuviste de hacerlo también con muchas mujeres trabajando juntas, Sí, ¿no? sí. Y eso también es importante. Sí, sí, se nota en la energía del set, se nota, las mujeres en la cabeza tienen su efecto. Funciona, Efectivamente, funciona. funcionan, sí. Bueno, vayan a ver, querido Trópico, que ya está en los cines de nuestro territorio.